Cordial saludo para los estudiantes de la especialización en gerencia de proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, segundo semestre. En este nuestro cuarto tema del curso Formulación y Evaluación de Proyectos, en el cual estamos viendo la formulación de un proyecto con enfoque de marco lógico, vamos hoy a adentrarnos en el tema de la construcción del resumen narrativo, teniendo en cuenta que dentro de la matriz 4x4 el resumen narrativo es aquel que tiene en cuenta los fines del proyecto, el propósito, los componentes y las actividades. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder construir un resumen narrativo adecuado a las exigencias del proyecto es volver otra vez lo he enseñado en varios de los cursos que ustedes han tenido conmigo en formulación, en evaluación y en este curso de formulación y evaluación, el ciclo de vida integral del proyecto. El proyecto es un ente dinámico, no decimos que es un ser, pero sí es un ente dinámico, el cual tiene un ciclo de vida. Dependiendo de ese ciclo de vida hay que entender muy bien por qué es necesario construir un excelente resumen narrativo que en últimas es el que nos va a permitir a través de todo el ciclo de vida poder controlar el proyecto para cumplir el objetivo que éste se traza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta los involucrados. Eso lo dijimos en el apartado del árbol de problemas. El árbol de problemas se construye con los involucrados. No lo podemos construir nosotros desde un escritorio en Villavicencio para solucionar un problema de cualquier comunidad alejada del departamento del Meta o de la Orinoquía colombiana. Después de que hemos hecho esa primera reunión con los involucrados, la segunda etapa del proyecto es entrar a formularlo. Entonces ahí, basados en lo que nos dicen los involucrados, nosotros sacamos el problema central, identificamos el problema central, las causas directas, las causas raíces o las causas indirectas, lo convertimos todo en positivo y la tercera etapa es hacemos una evaluación de las alternativas, que es la evaluación ex ante, para determinar la mejor alternativa, que es la que nos va a poder solucionar el problema por el cual se originó el proyecto. Después de hacer la evaluación ex ante, nosotros construimos el grafo del proyecto, es decir, redactamos de acuerdo a la metodología que nos pidan el proyecto. ¿Para qué? Para que con base en eso que nosotros hemos redactado, entremos a la ejecución del proyecto. ¿Quién va a ejecutar el proyecto? La gerencia. Mediante esa ejecución nosotros tenemos que elaborar y entregar unos componentes, que esos componentes tienen inmersos dentro de sí los productos que son los que va a utilizar el involucrado, el beneficiario, para solucionar el problema. A través de esos productos sociales es que él soluciona su problema. Entonces, en la etapa de operación, que es cuando nosotros ya entramos a entregarle al beneficiario el producto y él comienza a utilizarlo, nosotros ahí podemos determinar el propósito. El propósito es ni más ni menos que solucionar el problema por el cual se originó el proyecto. Ese es el propósito de absolutamente todos los proyectos. Y una vez nosotros cumplamos ese propósito, vamos a tener en nuestras manos el impacto, que es la disminución de los efectos nocivos que le trae el problema a la comunidad. Entonces, en ese orden de ideas, ese ciclo del proyecto requiere dos etapas. Una etapa de planificación y una etapa de evaluación. En la etapa de planificación, por excelencia, está el resumen narrativo. Entonces, en ese resumen narrativo, nosotros lo que vamos a hacer es verificar cuál es el propósito del proyecto, a través de ese propósito alcanzar los fines, pero también tener en cuenta los componentes que le vamos a entregar a los beneficiarios con los cuales se van a cumplir el propósito y verificar también
cuáles son las actividades que nosotros necesitamos hacer para entregar, para construir, para elaborar esos productos que pueden ser tangibles o intangibles con el cual el beneficiario va a solucionar su problema. Entonces, en este orden de ideas, los fines del proyecto, el fin del proyecto es de disminuir todos los efectos que el problema central está causando en la comunidad. Si hay altas tasas de enfermedades, va a haber aumento en la mortalidad. Entonces el fin del proyecto es disminuir la mortalidad. El problema central se convierte en el propósito. Obviamente, si nosotros identificamos que hay altas tasas de enfermedades en la localidad, el propósito de nuestro proyecto debe ser disminuir esas tasas de enfermedades. Ese es el propósito. El propósito en la matriz de marco lógico se llama tal cual propósito, pero lo podemos identificar también como el objetivo general del proyecto. Y este fin lo podemos identificar como un objetivo mayor, como un alcance mayor que excede la actuación del proyecto, pero que va a presentar una disminución en estos efectos. Los componentes son las causas directas. ¿Por qué? Porque se supone que por no accionar, por no tener ninguna acción contundente frente a estas causas, es que el problema se está presentando en la comunidad. Entonces, al final, des en cuenta que es bien lógico que estas causas directas yo las tengo que convertir en productos sociales, tangibles o intangibles. ¿Para qué? Para que con el uso de estos productos sociales el problema se solucione. Y las actividades son las causas indirectas. ¿Por qué? Porque se supone que si yo hago acciones contundentes frente a estas causas indirectas, voy a lograr disminuir el efecto de estas causas directas a través de la elaboración de un producto social tangible o intangible. Voy a lograr cumplir el propósito y voy a disminuir estos efectos sobre la población. Entonces, la lógica del proyecto es una serie de hipótesis lógicas. ¿Cuáles son las hipótesis? Las hipótesis nos dicen que si hacemos estas actividades, entonces vamos a obtener estos productos sociales, y obteniendo estos productos sociales vamos a alcanzar a los objetivos de los componentes. Entonces, si entregamos esos productos sociales y cumplimos los componentes, vamos a alcanzar el propósito del proyecto. Y si alcanzamos el propósito del proyecto, entonces los efectos de la problemática van a disminuir y vamos a alcanzar un objetivo mayor que se determina como el fin del proyecto. Entonces, dentro del resumen narrativo, varios teóricos de enfoque de marco lógico nos dicen que el resumen narrativo es el nivel de objetivos, que cuando nosotros marcamos, cuando elaboramos un proyecto de inversión económica y social, nos trazamos unos objetivos de carácter inmediato, intermedio y a largo plazo. Los objetivos de carácter inmediato es lograr ejecutar estas actividades. ¿Para qué? Para que mediante la ejecución de estas actividades nosotros elaboremos unos productos, alcancemos a través de el uso que el beneficiario le va a dar a ese producto, alcancemos el componente, cada uno de los componentes, y alcanzando los componentes vamos a lograr el propósito del proyecto, que es disminuir el problema, y alcanzando el propósito vamos a llegar al fin. Entonces yo en esta diapositiva estoy poniendo una caricatura de un pirata que a través de su catalejo ve allá en el horizonte lejano el fin. El fin vamos a suponer, elucubrando una historia, el fin del pirata es llegar a la isla donde ellos entierran su tesoro para descansar. Pero el propósito de él es inmediato, el propósito es el alcance de lo que va a realizar hoy, pero allá a lo lejos tiene un fin, que es llegar con su botín
a descansar. Algo similar ocurre en los proyectos. Por eso yo pongo esta caricatura de que el fin del proyecto es ese objetivo mayor, que no es el objetivo del viaje, por decirlo así. Vamos a suponer que el objetivo del viaje es ir y adquirir un tesoro. Ese es el propósito del viaje. Pero el fin es, después de tener ese tesoro, ¿qué voy a hacer? Lo llevo, lo entierro en mi isla y descanso. Dese cuenta que no es el propósito del viaje, pero sí es el fin último de lo que se quiere. Con el proyecto es similar. El propósito del proyecto no es disminuir los efectos nocivos que el problema está causando, pero sí es un fin a largo plazo. Es decir, el propósito es solucionar un problema, pero más allá de la solución del problema, se supone que si yo soluciono el problema, la comunidad va a mejorar su calidad de vida. Entonces, aunque el objetivo principal del proyecto no es mejorar la calidad de vida de la población, sí se constituye en un fin. Entonces, para operativizar, ¿cuáles son los fines del proyecto? Los fines son los impactos esperados o los efectos que se derivan de alcanzar el propósito del proyecto. Por eso digo yo, y siempre acuérdense de esto, el fin excede las acciones del proyecto. El fin, el propósito es estudiar, el propósito que ustedes tienen es lograr graduarse como especialistas en gerencia de proyectos. Pero el fin es que ustedes obtengan un ascenso. Después de tener el título, obtengan un ascenso en su empresa. Entonces, ustedes en realidad no están estudiando para el ascenso, están estudiando para obtener el título, pero después de obtener el título van a obtener el ascenso. Entonces, cuando el propósito de un proyecto es mejorar la interconectividad entre la ciudad A y la ciudad B, ese es el propósito del proyecto. Démonos cuenta que cuando esté construida la doble calzada, va a aumentar la productividad de B porque van a tener una carretera por la cual sacar sus productos. Entonces, el propósito general del proyecto, el objetivo general no es aumentar la productividad, es mejorar la interconectividad. Y vamos más allá, si se mejora la productividad, va a mejorar la calidad de vida. Entonces, dése cuenta que el propósito del proyecto no es inmediatamente mejorar la calidad de vida, es construir una doble calzada para que los campesinos puedan aumentar su productividad, disminuyendo los costos de transporte, y así van a mejorar la calidad de vida. Entonces, aumentar la productividad o mejorar la calidad de vida podemos considerar los fines de un propósito de un proyecto. ¿Sí? Entonces, los fines, dicho por otro autor, son los objetivos superiores, o sea, exceden las acciones del proyecto, a cuyo logro contribuye el propósito. Los fines se reflejan en el programa, sistema o sector que comprende el proyecto. Por ejemplo, cuando hacemos un proyecto de mejoramiento del acueducto, entonces el fin se refleja en disminución, por ejemplo, de las enfermedades asociadas con el consumo de agua no potable. ¿Sí? Entonces, no mejoramos la productividad, pero sí mejoramos la salud. Entonces, por eso es que los fines se reflejan en el programa o en el sistema de donde surge el proyecto. Generalmente, el periodo de maduración de los fines es mayor que el del propósito. Comentaba recientemente en un curso que estoy dictando de formulación de proyectos, les comentaba esto a los estudiantes. Los teóricos dicen que los fines, que son esos objetivos mayores, se logran y se perciben muy claramente después de 5 años. Entonces, por eso los proyectos sociales es necesario formularlos con un horizonte mínimo de 5 años. ¿Sí? Y los fines normalmente se realizan en el mediano y en el largo plazo, no de manera inmediata. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es presentar la misma diapositiva que presenté anteriormente, pero anteriormente la presenté horizontal, ahora la voy a presentar vertical. El cronograma y el presupuesto del proyecto me permiten realizar las actividades. Realizando las actividades alcanzo los componentes y alcanzando los componentes alcanzo el propósito del proyecto, que no es otro que mejorar la interconectividad entre A y B. El sector transporte se va, ¿sí? Porque es que aquí decimos que los fines se reflejan en el programa, sistema o sector. El sector transporte
va a verse beneficiado con la interconectividad y vamos a aumentar la productividad de la ciudad B, y a mediano y a largo plazo se va a ver un mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, lo que estoy haciendo acá es reforzar mediante estas gráficas lo que les acabo de decir, que es lo que dicen los teóricos. Entramos al propósito. Entonces, dése cuenta que ya no es el pirata mirando allá a lo lejos con su catalejo en el horizonte, sino es un pirata el que le está apuntando y seguramente va a disparar para alcanzar el propósito. Entonces, mnemotécnicamente, cuando usted dispara, está obteniendo un resultado inmediato. A diferencia del fin, que es a mediano y largo plazo, el propósito del proyecto se logra con las acciones que éste realice. ¿Sí? Entonces, por eso pongo la fotografía, pongo la caricatura de un pirata disparando, alcanzando el propósito. Ese propósito lo vamos a medir con las acciones reales del proyecto y se debe alcanzar cuando las actividades del proyecto hayan finalizado. Entonces, el propósito no es otro que el resultado que asegura la solución del problema. Todo proyecto que busque solucionar un problema, el objetivo general no puede ser ningún otro que la solución del problema. Es, por tanto, el objetivo general del proyecto. Cuando hablamos de propósito y objetivo general del proyecto, estamos utilizando en formulación de proyectos sinónimos. Pueda que en otros escenarios no sean sinónimos, en formulación de proyectos sí. Entonces, ¿qué es el propósito? El propósito es el resultado de usar los productos que me entregan los componentes. Cada componente debe entregar al menos un producto social, y si no, no es un componente, que el proyecto entrega a los beneficiarios. Entonces, después de que yo construyo, porque el proyecto y las actividades son para elaborar esos productos sociales, se los entrego a los beneficiarios, ellos comienzan a disfrutar de esos productos sociales y a través de esos productos sociales solucionan su problema. Entonces se expresa el propósito porque hay un efecto directo de la operación de los componentes. Es decir, cuando yo le entrego el producto social al beneficiario y él comienza a usarlo, inmediatamente estamos operativizando. Por eso la etapa de operación del proyecto es después de la de ejecución. Yo ejecuto, creo, elaboro, construyo los productos sociales, se los entrego a los beneficiarios y estos, mediante su uso, es que solucionan el problema. Entonces, operativizamos los componentes y esa operativización debe traer como consecuencia la satisfacción de los consumidores, de los beneficiarios del consumo, ¿sí? Si los beneficiarios no están satisfechos, no se va a lograr el propósito. Entonces, visto de otra manera, tenemos una situación inicial. Aquí generamos el árbol del problema. Se supone que mediante el proyecto nosotros vamos a lograr una situación esperada, que es la solución de este problema. Y esa situación esperada se constituye en el objetivo general o en el propósito del proyecto. Objetivo general, propósito en formulación de proyectos son sinónimos. Por ejemplo, la situación inicial problemática es dificultad en la movilidad de la población B por el estado de las vías, o sea, la movilidad es lenta por el estado de la vía. Propósito general, mejoramiento de la movilidad de la población B por la adecuación de las vías. ¿A través de qué? A través de un proyecto. Entramos al tercer componente del resumen narrativo, que no es otro que los componentes. Entonces, los componentes, y acuérdense muy bien de esto, siempre debe ser la consecuencia de la ejecución de los recursos a través de las actividades. Entonces, yo ejecuto unas actividades, entrego unos productos sociales, y los beneficiarios, a través del uso de esos productos sociales, solucionan su problemática. Entonces, en esta caricatura estoy poniendo al gerente del proyecto enloquecido. ¿Por qué? Porque al final el gerente del proyecto es el único que garantiza
la fabricación de estos productos, la elaboración de estos productos. Ustedes dirán, pero en los productos sociales no se fabrica nada. Sí, señores, se fabrica productos la mayoría de veces intangibles, pero son productos fabricados o elaborados a través de las actividades del proyecto. Es decir, nosotros no gastamos plata para no entregarle nada al beneficiario. Lo que le estemos entregando, tangible o intangible, se convierte en un producto y en el uso de ese producto vamos a solucionar la necesidad o el problema por el cual se originó el proyecto. Entonces, los componentes son los productos resultantes de la ejecución del proyecto. Es lo que la gerencia del proyecto, por eso pongo aquí en la caricatura al gerente, le entrega a los beneficiarios durante y especialmente al término de la ejecución. Excúsenme, señores estudiantes, que sea cruel con lo que voy a decir, pero por eso es que los gerentes se van para la cárcel. Porque de pronto no estamos conscientes que debemos generar unos productos sociales y lo que hacemos es ejecutar, gastar plata sin solucionar ningún problema. Y eso, cuando son dineros del Estado, tiene efectos fiscales y penales. Entonces siempre debemos nosotros como formuladores de proyecto y como gerentes de proyectos tener muy en claro que nosotros vamos a ejecutar recursos para realizar unas actividades y esas actividades se tienen que convertir en productos sociales. Los componentes constituyen la capacidad instalada del proyecto. Entonces, por ejemplo, en este caso, kilómetros de doble calzada construida. Ese es un producto, la doble calzada es el producto que cuando los que están por acá comiencen a utilizarla, uso del producto, vamos a alcanzar el propósito. Equipos instalados, ¿sí? Por ejemplo, equipos para potabilización de agua, es un producto social. Capacidad institucional desarrollada, comunidad educada, producto social, educación, horas de capacitación. Viene en nuestro cuarta fila del resumen narrativo las actividades. Y las actividades son muy fáciles de definir. Son aquellas que consumen recursos y que nos van a garantizar la fabricación o elaboración de los productos sociales. Entonces, las actividades son las tareas o acciones que deben ser realizadas para completar los componentes. Mediante las actividades es que nosotros elaboramos esos productos sociales. En el marco lógico no es necesario que las actividades, en el perfil del marco lógico no es necesario que las actividades se detallen o se desagreguen demasiado, es suficiente con que se identifiquen en el nivel de macroactividades. Entonces, por ejemplo, para la construcción de una carretera necesitamos levantar el pavimento existente, necesitamos recoger todos esos residuos que quedan, necesitamos hacer la malla y necesitamos pavimentar. Esas son las actividades. En la matriz de marco lógico, en el perfil, necesitamos identificar las macroactividades. En la elaboración ya del proyecto como tal es donde nosotros entramos a los costos unitarios. La desagregación en subactividades y tareas detalladas se establecerá en los cronogramas o redes que se diagramarán para programación y control con base en la información de la matriz de marco lógico. Entonces, resumiendo ya para terminar esta presentación, ¿qué son las actividades? Son la forma como se producirán los componentes o cómo se elaborarán los productos sociales. Son también el conjunto de tareas o acciones que debe realizar la gerencia del proyecto para alcanzar cada componente, entregar un producto social y alcanzar el componente. Entonces, ejecutando las actividades por este lado, vamos a alcanzar los componentes que no son otros sino los productos sociales tangibles o intangibles que la gerencia del proyecto entrega a los beneficiarios durante la ejecución de esto. Entonces, alcanzando los componentes, vamos a lograr el propósito del proyecto, que no es otro que el efecto directo u objetivo general del proyecto y el que va a resolver el problema. Es el resultado de que los beneficiarios usen los componentes del proyecto. Y obteniendo el propósito vamos a alcanzar el fin,
que el fin no es otro que el impacto del proyecto en el sector, en el entorno o en un sistema superior. Son la contribución de desarrollo del proyecto. Al final, todos los proyectos sociales tienen el mismo fin, mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Muchas gracias, señores estudiantes, por haberme escuchado, por ver el video, por estudiar el PDF que lo acompaña, y su tarea es elaborar el resumen narrativo de su proyecto. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo video.